Hola, me llamo Ana y hoy os voy a enseñar a cómo evitar la confusión de un complemento directo con un atributo. Para evitar este tipo de errores es importante entender todo desde el principio, por eso voy a empezar explicando la oración. La oración es un enunciado con verbo, que está formado por un sintagma nominal que cumple la función de sujeto y cuyo núcleo es un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. También está formada por un sintagma verbal que cumple la función de predicado y cuyo núcleo es un verbo. Además, entre estos dos sintagmas, el sintagma nominal y el sintagma verbal, tiene que existir una concordancia. Es la coincidencia en género y número entre estos dos sintagmas, es decir, entre el sujeto y el predicado. Esto quiere decir que el sujeto tiene que coincidir en número y persona con el verbo del predicado. Como hemos dicho antes, la oración es un enunciado con verbo, así que dependiendo de qué tipo sea el verbo, la oración puede ser de un tipo u otro. Hay dos tipos de verbos, verbos copulativos o verbos predicativos. Vamos a empezar con los copulativos. Un verbo copulativo es aquel que, como su nombre indica, copula, es decir, que une al sujeto con su complemento, en este caso el atributo. Los verbos copulativos son tres: ser, estar y parecer. Pero no solo existen esos tres, también hay otros que son semicopulativos, como resultar y permanecer. Las oraciones que lleven uno de estos tres verbos se les va a llamar oraciones copulativas o atributivas y nos indican que su predicado va a ser predicado nominal. Como hemos dicho, el complemento de estas oraciones es el atributo y es obligatorio. Como dice su nombre, atribuye cualidades que le dan significado a la oración. Por ejemplo, en esta frase, el perro es ladrador. El perro es el sujeto y es ladrador es el predicado nominal. Es predicado nominal porque es un verbo copulativo. ¿Y cómo identificamos el atributo en este caso? Pues otra forma con la que podemos identificar el atributo es sustituyéndolo por el pronombre lo, que se quedaría como lo es. Por ejemplo, en esta oración, si yo creo que el atributo es ladrador, para comprobarlo, lo sustituyo por lo es. El perro lo es, así que estaría bien. Ladrador es el atributo. Luego, el atributo no solo funciona con sintagmas adjetivales, que es el que hemos visto antes, también funciona con sintagmas nominales, preposicionales y adverbiales. Por ejemplo, sintagma nominal. Nos fijamos en es, que es un verbo copulativo, así que ya sabemos que la oración va a ser copulativa. Eso significa que sí o sí va a tener que llevar un atributo, así que para identificarlo, lo que tenemos que hacer es sustituirlo por lo es, que sería ella lo es, así que sabemos que la delegada es el atributo. En este caso, como delegada es un sustantivo y es la palabra más importante, sabemos que es un sintagma nominal. Luego, en el sintagma adjetival, mi amiga es lista. Nos fijamos también, es un verbo copulativo, por lo que la oración va a ser copulativa, así que tiene que tener un atributo obligatoriamente. Y volvemos a lo mismo, sustituimos. Mi amiga lo es, así que sabemos que lista es el atributo. Y como lista es un adjetivo, el sintagma va a ser adjetival. Luego el sintagma preposicional. Marta es de Valdemorillo. Igual que en las anteriores, siempre va a ser el mismo procedimiento, nos fijamos. El verbo es copulativo, así que la oración es copulativa y solo nos queda sustituirlo. Marta lo es. O sea, Marta es de Valdemorillo, así que de Valdemorillo es un atributo. Y como vemos, tiene de, una preposición, así que el sintagma va a ser sintagma preposicional. Y por último, el sintagma adverbial. Siguiendo los pasos hasta ahora, como las tres anteriores, sabemos que el atributo es bien, porque mi padre lo está. Y al ser un adverbio sería sintagma adverbial, así que el atributo es bien. Y continuamos con la segunda opción, los verbos predicativos. El verbo predicativo es aquel que, como su nombre indica, predica o informa sobre una acción. Los verbos predicativos son todos aquellos que no son ser, estar y parecer. Es decir,
Los verbos copulativos son ser, estar y parecer, así que los predicativos son todos los demás. A las oraciones con este tipo de verbo las vamos a llamar oraciones predicativas y nos indican que su predicado va a ser verbal. Los verbos predicativos pueden ser de dos tipos y según de qué tipo sean van a necesitar un complemento o no. Empezamos por los transitivos. Son aquellos que tienen el significado incompleto y que por lo tanto necesitan obligatoriamente un complemento que les complete el significado. En este caso sería el complemento directo. Y luego los intransitivos, que son aquellos que tienen el significado completo y no necesitan ningún complemento. ¿Y cómo podemos distinguir este tipo de verbos? Pues básicamente fijándonos en el significado. Por ejemplo, en la frase Alex envió una carta, tenemos que fijarnos en el envió. ¿Tendría sentido si le quitamos el complemento directo? Alex envió. Pues no, porque no sabríamos el que envía. Así que necesita un complemento directo. Pero en cambio en el perro ladra no necesita ningún complemento porque el perro ladra tiene significado completo porque el verbo está realizando ya la acción. El perro ladra y no necesitas expresar qué está haciendo porque el verbo ya lo expresa. Así que, como ya hemos dicho, el complemento de los transitivos es el complemento directo y es obligatorio porque expresa el qué del verbo, completando su significado. Unos trucos para identificar el complemento directo a la hora de analizar es sustituyendo el sintagma que creemos que es el complemento directo por lo, la, los, las. Por ejemplo, en la oración la directora abrió la puerta, pues analizaríamos. La directora es el sujeto, porque es quien realiza la acción. Abrió la puerta es el predicado. Así que como abrió es el verbo, nos queda la opción de que la puerta sea el complemento directo. Para comprobarlo, lo sustituimos. La directora la abrió. Como vemos está correcto, así que podríamos continuar analizando. Y la segunda opción, transformar la oración en voz pasiva. Porque al pasarlo a voz pasiva, el complemento directo se transformará en sujeto paciente en la oración pasiva. Por ejemplo, el ladrón, que era complemento en la voz activa, ha pasado a ser sujeto paciente en la oración pasiva. Sujeto paciente significa que es sujeto pero no realiza la acción, porque a él le captura, la policía le está capturando a él. Y pues este sería otro modo de ver cuál es el complemento directo. Una vez visto todo esto, ya sabremos cómo evitar confundir el complemento directo y el atributo. Lo más importante es siempre fijarnos en el verbo, para poder clasificarlo como copulativo o predicativo. Una vez nos fijemos en esto, solo queda continuar con los pasos ya mencionados y podremos analizar las oraciones sin errores. Pues espero que os haya servido y esto es todo.